El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa, Palabras de Vida Eterna. Un tema tan importante, todo el mes estaremos desarrollando bajo el tema general: Jesucristo no está muerto, Él vive. ¿Puede decirlo conmigo? Jesucristo no está muerto, Él vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El subtema que comparto para ustedes en esta hora es Jesucristo, el actor de la vida. Jesucristo, el actor de la vida. Y esto se centra en dos versos. En Juan capítulo 11, verso 25 y el verso 26. Lo vamos a leer juntos para declarar esta verdad de Dios, esta verdad que Jesucristo transmite y que cobra vigencia hoy en día, y que nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra bendita de nuestro Dios. 1, 2. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cree esto, iglesia? Así debe de ser. Así debe de ser. Profundas palabras que trascienden la historia. Esto se origina a través de una conversación que Jesús amenamente tiene con Marta. Y Él expresa donde pocas veces el Señor expresaba lo que Él era. Pero aquí vemos que recalca y nos recalca a nosotros que Él es la resurrección y que Él es la vida. Y que el que está en Él va a heredar también la vida eterna. Es grandioso y maravilloso. Y Él recalca y dice: y el que cree en mí no morirá eternamente. Cuando venimos al Señor Jesús, Él mismo nos declara que Él tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte, debido a su resurrección entre los muertos. Y que de esa manera, al ver resucitado Jesús, cambia el rumbo del ser humano, y no solamente nos asegura el presente ni el mañana, sino que nos asegura también la eternidad. Ese es nuestro Dios. Nos asegura la eternidad. Y hay una declaración también que aparece en Juan capítulo 3, donde se nos enmarca y se nos encierra en Juan capítulo 3, verso 36. Juan 3, 36 dice: el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Juan 3, 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hace la salvedad. Pero el que rehúsa creer el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Él es claro y contundente a exteriorizar esto: que para participar de la vida tenemos que tener al Hijo de Dios en nuestros corazones. Por eso le decimos que Él es el actor de la vida y de la muerte. Y que es necesario que tengamos a Cristo para poder ser partícipes de esa vida, y esa vida en abundancia en nuestras vidas. Y el que rehúsa, la ira de Dios vendrá sobre su vida.
Por eso Dios nos está alertando como pueblo, como nación, que es urgente, que es necesario que nos aproximemos, pero en una manera apresurada al Señor. Por los tiempos que vivimos, los tiempos que estamos pasando son tiempos difíciles y que necesitamos tener un encuentro genuino con el Señor Jesús. Es contundente. El que rehúsa no vendrá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo huir de esa ira? Venir al encuentro con Jesús y abrirle el corazón. Por el cual el primer aspecto que comparto es abrirle los ojos del entendimiento y que cuán necesario es tener a Cristo. ¿El por qué? Número uno, Él venció la muerte. Diga conmigo, Cristo venció la muerte. Por eso tenemos que acercarnos a Él y recibirnos como Señor y Salvador. Porque no hay otro medio para acercarnos a Dios. Jesucristo es la puerta que nos aproxima y nos lleva al Padre Celestial. Y nosotros tenemos que estar claros con ello. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. O sea que Jesús, al vencer la muerte, tiene la facultad de perdonar todo pecado. ¿Y cuántos vivimos aquí como perdonados ya? Amén. Porque Él nos ha perdonado. Al vencer la muerte se le dio autoridad de perdonar todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Leemos el verso 15 todos, a la cuenta de dos. 1, 2. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que no seguimos a cualquier persona, sino aquel que venció todos los obstáculos que habían por enfrente, con tal de darnos la salvación y la vida eterna. Bendito sea su nombre. O sea que tenemos que entender en primer lugar que Él llenó todas las exigencias para liberarnos del pecado y de la muerte eterna. Él llenó todos los requisitos. Él no vino a abolir la ley, sino que a cumplir la ley para que usted y yo fuésemos libertados y pasáramos de muerte a vida. A vida. Eso nos debe de llegar a entender a nosotros. Por eso digo yo que Jesús es el autor de la vida. Porque Él tiene la facultad de perdonar todos los pecados y trasladarnos a una nueva esfera, a una nueva etapa. Porque todos estábamos haciendo cosas inadecuadas. Al vencer la muerte, Jesús tiene la capacidad de perdonar todos los pecados. 2, había un decreto que era contrario. Diga conmigo, había un decreto que era contrario a nosotros. Entonces Jesús no vino y dijo como se hace aquí, ¿verdad? No, esto no nos conviene, quitémoslo de ahí. No, Él no vino a quitar las cosas, Él vino a cumplir las cosas. Vayamos a la palabra, Romanos 3, 23 y 24. Romanos capítulo 3, versos 23 y 24 dice: pero como todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, oiga el decreto, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero vea el verso 24. A través de Jesucristo, entonces nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Jesús nos quitó, vino a cumplir la ley para que nosotros tuviésemos acceso a la salvación de nuestras vidas. Entonces, por eso recalco, Él es el autor de la vida. Porque cuando estábamos condenados a muerte, Él nos dio vida, y esa vida es en abundancia. Porque no solamente nos asegura el hoy, nos asegura el mañana y nos asegura también la eternidad. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuánto pueblo se alegra por eso? Él nos ha dado esa vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vino a cumplir, no a quitar. Y nos dio gratuitamente la redención de la vida eterna. El triunfo del Señor Jesucristo se llevó a cabo en la cruz. Satanás tenía otras ideas. Satanás creía que ya Jesús, cuando dijo consumado es, dijo ya lo acabé. Lo que no sabía Satanás, que ahí comenzaba su derrota. Se le olvidó a Satanás la palabra que dijo: es necesario que esto se haga por el cumplimiento. Porque Jesús dijo que después de 3 días Él iba a resucitar. Y en la resurrección estaba la victoria. En la cruz Jesús, al decirlo, y ahí los exhibió públicamente clavando en la cruz nuestros pecados. Dijo Satanás, dijo ya consumado es, ya lo maté, lo acabé. Pero Jesús resucitó. Y nosotros somos parte de esa victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Aleluya. Todos nosotros somos parte de esa victoria. Él triunfó, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él cumplió todos los requisitos para dar redención a la humanidad. Por eso el diablo no nos puede quitar la herencia que Dios nos ha dado como hijos suyos. En otros tiempos no éramos pueblo, pero hoy somos pueblo de Dios, redimidos por la sangre del Cordero de Dios, el Cordero inmolado, que nos ha limpiado a través de su sangre y nos ha dado una nueva oportunidad de ser hechos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Ya se imagina si Cristo no hubiese resucitado. En vano sería nuestra dedicación. Pero el Señor no es un profeta mentiroso. Todas sus promesas se cumplieron, porque todas las promesas en Dios son sí en Él. Amén. Por eso usted debe sentirse orgulloso y hablar de Él. De ese que le redimió, ese que le dio una oportunidad de vivir. Muchos de nosotros no estuviéramos aquí si la gracia y la misericordia de Dios no nos hubiese alcanzado. Pero a veces hay mucha indiferencia y hay que hacer a un lado esa indiferencia y decir: Señor, yo tengo que decir a otros lo que tú has hecho en mi vida. Este es un buen tiempo para decirlo. Mientras hay gruma, mientras hay desánimo, mientras hay problemas difíciles, dice que la iglesia creció en medio de la adversidad. Y el siglo XXI la iglesia tiene que entender que Dios no se ha devaluado, que Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él da vida y vida en abundancia. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Él venció. Y las gracias sean dadas a Él siempre. Dice Pablo a los Corintios: más gracias sean dadas a Cristo, que nos hizo parte de su victoria. 1 Corintios capítulo 15 en el verso 57. 1 Corintios capítulo 15, 57 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios, porque hemos pasado de muerte a vida, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Yo siempre he dicho, Satanás va a llegar hasta donde usted y yo le permitamos. Él no puede ir más allá, porque nosotros somos parte de la victoria de Cristo. Al resucitar Cristo, Él nos da la victoria y nos ha hecho más que vencedores en Él. El decreto ya fue abolido, fue cumplido. Jesús se encargó de eso. Por eso tenemos que vivir como perdonados y no como condenados. Tenemos que, dice, y conoceréis esta verdad, y esa verdad nos hace libre. Cristo es nuestra verdad. Lo que había en el pasado, a veces Satanás viene a recordarnos lo que sucedió en el pasado. ¿Y qué tiene que ver el pasado? Porque yo no vivo en el pasado, vivo en el hoy y pensando en el mañana, porque Dios está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas cada día. Él lo hace en nosotros. Él nos levanta. Él nos levanta y nos aproxima a cosas más. Él quiere que nuestra vida vayamos de gloria en Cristo Jesús. Ya no hay que hacer penitencia, ya no hay que sajarse, ya no, Jesucristo no quiere que camine kilómetros y kilómetros para decirle, Señor, estoy arrepentido. No, el corazón contrito y humillado es el que no va a menospreciar al Señor. Él ya no quiere penitencia, Él ya no quiere sacrificios de mutilación en mi cuerpo. Él quiere que le entregue mi corazón y que le diga a otros que Cristo vive y que es el actor de la vida. Eso es lo que tenemos que anunciar, eso es lo que tenemos que proclamar, que Él es la vida. Tenemos que sacudir toda comodidad, hermanos, y comenzar a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Yo soy un agradecido? Pablo dice, mas a Dios sean las gracias. A cambio de eso, ¿cómo responde usted? ¿Cómo estoy respondiendo yo mientras las almas se pierden? Ayer en un billar, mientras veníamos, dicen que mataron como 7 personas. ¿Y usted cómo se siente ante eso? Usted como iglesia, ¿qué está haciendo? No, eso es una labor del pastor, pues que predique, que se agote, que predique por la radio, por la televisión, por todos lados. No, ¿y usted? ¿Y usted, hermano, qué está haciendo? ¿Aló? Despierta, iglesia. Que es tiempo, 3 veces les dice, métanse a grupo, métanse a discipulado. Hay que hacer la obra de Dios. La iglesia creció en medio de la adversidad, porque si no, el temor lo va a invadir y el temor pondrá lazo a su vida. Pero tenemos que asirnos de Dios para hacer su obra, porque dice, más gracias sean a Dios que nos ha dado la victoria. La victoria. Dicen que todos estábamos condenados, por cuando todos pecaron estábamos destituidos de la gloria de Dios. Wow, imaginen, condenados. Pero viene el Señor y Él paga el precio. Entonces debe de haber gratitud en nosotros. En segundo lugar, saber que Jesucristo nos da vida. Calidad de vida. Cuando nosotros desarrollamos una relación con Él, nuestra vida cambia. Nuestra vida tiene un propósito de ser en Dios. Él nos da vida. Él nos anima, nos fortalece. Aún en los tiempos de crisis y más complicados, es cuando Él está más con nosotros. A veces los amigos te van a abandonar y te van a dejar, pero hay alguien que nunca te deja y es Jesús. Por eso yo tengo que ser fiel a Él, porque aunque yo soy infiel, Él permanece fiel. Y Él me da vida. El mejor tiempo que yo tengo es cuando estoy en la presencia del Señor, porque disfruto su presencia. Tú debes de disfrutar la presencia de Dios, llenarse de la presencia de Dios, andar en la presencia de Dios y compartir la presencia de Dios también a otros. Es necesario que no perdamos el tiempo, porque aprovechemos bien el tiempo, porque los días que vivimos, ¿qué son? Días malos, hermanos. No nos distraigamos. El enemigo ha querido distraernos por mucho tiempo, pero ya basta. Diga, ya basta.
Yo tengo que ser parte de esa gente de reino que no descansa, sino que siempre está haciendo la obra del Señor. Por eso el salmista decía, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Mejor es estar con Dios, tener la vida de Jesús en nuestra vida y no vamos a necesitar nada porque el Señor lo llena todo, y más cuando su Espíritu Santo viene sobre sus vidas. Algo extraordinario va a suceder en tu vida. Él te levantará con gozo y fortaleza, te llenará de su Espíritu Santo y su gracia, pueblo. Es tiempo que reaccionemos a Dios, a la palabra que Dios está diciendo. No puedes decir que tienes vida. Y hermano, ¿y cómo está? Ay, hermano, no tan bien como usted. Hay gente que solo así anda, que más bien uno no se acerca a ellos. Siempre andan preocupados. Siempre se andan quejándose. Siempre se andan lamentando situaciones. Y entonces, ¿dónde está la vida de Jesús? El Hijo de Dios llama las cosas que no son como que si fueran. El Hijo de Dios desarrolla porque Cristo produce vida. Y nosotros usamos el nombre de Jesús cuando nosotros no podemos. Nosotros usamos en el nombre de Jesús porque el Señor nos ha dado esa autoridad como sus hijos. Nos ha libertado y nos da la facultad de ser hijos. Jesús nos da esa vida. Y Él, al resucitar y a recibirlo como Señor y Salvador, tenemos la capacidad de decir, mira, Satanás, tú te vas de aquí. Tú has tenido atado mi negocio. Tú has tenido atado que no ha habido trabajo para mí. Pero esas puertas se abren, no en mi fuerza, sino en el nombre de Jesús. Y así será, porque al que cree, todo le es posible. Todo le es posible al que cree. Y es tiempo de creerle a Dios. Esa es la vida, la calidad de vida que Dios quiere que tengamos. Pero a veces la iglesia no reacciona. Tienen a Cristo, pero no disfrutan lo que Cristo ha hecho. ¿Se acuerdan el hondureño que se viajó y se ganó un boleto para ir a un crucero? ¿Qué pasó? No disfrutó todo. Agarró el boleto y se montó el crucero. En Cortés se montó y feliz el hombre. Pero llevaba media roba de rosquillas, llevaba totopostes y llevaba todo. Y estuvo siempre en la cabina ahí metido en el cuarto, pero él disfrutando del crucero. Imagínense ya cuando iba a llegar a la última vuelta del crucero, se le ocurre ver atrás de la tarjeta del crucero que se había ganado. Dice, esta tarjeta le da acceso a la comida buffet, a las piscinas, a los saunas, al vapor y a todo. Y él encerrado en la cabina. ¿No es cierto que así estamos nosotros como hijos de Dios muchas veces? Desconocemos de lo que Dios es capaz, hermano. Hermano, sacúdete en el nombre de Jesús. Dios es todopoderoso. Amén. Yo siempre he dicho, la miseria es una maldición. Tú has oído eso que yo he dicho, la miseria es una maldición y yo la desecho de tu vida. Yo proclamo cosa nueva en tu vida, en el nombre de Jesús. Tú te levantas porque Cristo es tu vida. Cristo produce vida y vida en abundancia. Hay que comenzar a entrar a esa etapa, no solamente tener un Cristo religioso. El religioso dice, sí, Él vive, sí, ese es el Señor, sí, pero disfruta del Señor. No solo comas rosquillas, sí, son buenas las rosquillas, pero había comida buffet ahí también. Cristo dice, disfruta de mi presencia, disfruta. En la presencia, en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Y qué? Delicias para siempre. Pero yo no sé por qué ustedes andan desganados muchas veces. No, eso hay que dejarlo a un lado en el nombre de Jesús. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, y Él nos dio vida a vosotros
cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es vida, hermano? Es tener salud. ¿Qué es tener vida? Que estábamos atados, encadenados en cuestiones que el enemigo nos tenía atrapados, pero Jesús vino, reventó las cadenas. Entonces usted tiene alegría, antes tenía tristeza, ahora tiene gozo, porque la vida de Jesús está en su vida. Y yo le digo a esa vida de Jesús, bienvenido y disfruto la vida en Cristo. Estábamos muertos, estábamos anémicos espiritualmente, pero Jesús vino y nos dio vida. ¿Cuántos gente se sumergía en el alcohol, en las drogas, en otras cosas? Porque no tenían, caminaban y ambulaban por las calles sin rumbo y sin esperanza. Mas al venir a Jesús, Él cambió las cosas. Y ahora vivimos porque Él vive. Nosotros también vivimos. Si usted no se reía, hoy se tiene que reír, se tiene que gozar y animar al que no tiene a Cristo, decirle, mira, varón, yo era un amargado, yo era aquí, pero ahora Cristo me ha dado vida en abundancia. Era una persona cargada que me molestaba, egoísta, que me molestaba que los demás fueran felices y yo no era feliz, pero te digo que ahora soy feliz porque Cristo ha cambiado mi vida. Porque ahora tenemos no nuestra vida, sino la vida que el Señor nos ha dado. Eso es maravilloso. Porque la muerte fue abolida. La muerte fue abolida, hermanos, de nuestro entorno. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso nosotros decimos, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es que nadie se quiere morir, pero antes le teníamos miedo a la muerte porque no sabía que habíamos más allá. Pero el seguro de vida que Cristo nos da dice que yo voy a guiar sus vidas aún más allá de la muerte. ¿Me oyeron, iglesia? Desayunaron, ¿verdad? Sí, porque es algo maravilloso. Fíjese que el boleto que el Señor nos da dice que yo te voy a acompañar aún mucho más allá de la muerte. Entonces no voy a ir solo, el Señor va a ir conmigo. Antes teníamos pavor a la muerte, ¿no? Pero ahora no, si nos toca morir, ni modo, nos vamos. No es que nos queremos morir, pero ya Jesús no solamente nos ha asegurado el hoy, no el mañana, sino la eternidad. Oh, eso es maravilloso. De palmas al Señor, hermano. Aleluya. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces la muerte fue vencida. Jesús resucitó. Lázaro, recuerda cuando Marta, cuando declara el capítulo 11, 25, dice que Lázaro resucitó. Pero Lázaro se volvió a morir. ¿Sí o no? Se murió como todo ser humano. Pero Jesús no se murió otra vez. Cuando resucitó no se murió. Porque Él es Él es eterno Dios, todopoderoso. Y eso debe garantizar su vida, sus pasos. Es maravilloso entender que el pecado reina para siempre, pero en Cristo hay vida eterna. Se ha multiplicado el pecado, pero ha sobreabundado la gracia. Dice Romanos 5:21, pero así como el pecado reina para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado está ahí. Dios siempre da dos caminos y cada quien decide qué camino tomar. Él no puede decidir por nosotros. Él presenta las opciones para su pueblo, pero Él nos da la capacidad para que nosotros podamos decidir dónde pasar la eternidad y si queremos esa vida en el Señor. Hay gente que está atormentada, hay gente que está esclavizada
simplemente por orgullo y soberbia, por no abrirle el corazón al Señor. Entonces, estos están condenados para muerte. No es el deseo de Dios, es una decisión personal. Porque el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que tiene al Padre, tiene al Hijo. Amén, y tiene la vida eterna en sí. Dice primero en Juan 5:12. Juan capítulo 5, verso 12, vamos a leerlo todos. Mira en Juan capítulo 5, verso 12. 1, 2. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No tiene razón para vivir. No tiene razón para vivir. En esta ciudad, voy a recalcar por tercera vez, ya no voy a seguir diciendo más esto. 23 personas se están suicidando en esta ciudad. Se acortan la vida porque no tienen razón de la cual vivir. Solo Cristo es que nos da razón para vivir y a luchar cada día en medio y abrir espacio donde no los hay. Solo Cristo puede hacerlo. Entonces el que tiene el Hijo tiene la vida y quiere luchar, vuelve a caer y se levanta porque ha disfrutado de la vida en Jesús. Y así tenemos que actuar nosotros como pueblo de Dios. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué sucede con aquel que decide darle su vida al Señor? Algo sucede. Juan 13:15. ¿Qué sucede con aquel que decide darle su vida al Señor? Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que se decide por Jesús cambia su futuro, cambia su eternidad. Y eso es grandioso, que el Señor es claro, el Señor es contundente en las cosas que Él nos señala en que debemos de andar los hijos de Dios y disfrutar de esa vida plena que Él nos da. Yo no concibo que una gente pueda estar en la iglesia y en Dios y andar en tumbo, en pruebas. Van a haber pruebas, pero esa prueba nos va a llevar a escalar una madurez espiritual mayor. Dios no quiere que caminemos en juego de pruebas constantemente, pero dependerá de nosotros si aprendemos la lección en Dios y nos disponemos a decir: Señor, yo voy a disfrutar la vida que tú me has dado. A veces no nos ubicamos. Hay gente que no tiene ni tiempo para Dios. Dice: sí, es que estoy muy ocupado. Sí, estoy ocupado. Cuando tenga tiempo voy a buscar a Dios. ¿Está equivocado usted? Porque primeramente es el reino de Dios. Su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces es urgente que nosotros nos afiancemos y compartamos con otros las buenas nuevas de salvación y transmitirle vida, porque el Señor quiere darle la vida a todos. Él da vida. Y el tercer aspecto en esta hora es que el que cree en Jesús y en su palabra tiene vida. El que cree en la palabra del Señor, en su palabra tiene la vida. Juan capítulo 5, verso 24 declara la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay ninguna condenación. Satanás vez tras vez va a venir a acusarnos. Él vendrá a acusarnos cada vez que pueda. ¿Cómo es posible que Dios te va a perdonar siendo tú una persona ingrata? ¿No te acuerdas todo lo que hiciste? Pero que en esta hora, después que participemos de la cena del Señor, usted observe esa copa que simboliza la sangre de Cristo y recuerde que la sangre de Cristo tiene suficiente poder
Y esa sangre nos ha limpiado de todo pecado y toda falta que cometimos en el pasado. Dejemos de escuchar la voz del enemigo, porque él pretende aniquilarnos, porque él es un mentiroso, porque él pretende matar, hurtar y destruir, como está destruyendo a muchas familias, a muchos jóvenes. Pero Jesucristo, al contrario, dice Juan capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengas vida. Y no se queda ahí, dice que esta vida sea en abundancia. En abundancia. Pasan los años, dice el salmista, y los hijos de Dios están robustos, llegan a la vejez y siempre están gozosos. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es su fortaleza. Aleluya, es el gozo de Dios. Así debemos de vivir los hijos de Dios. Aunque pasen los años, nos volvemos más frondosos. Aunque pasemos adversidades, pasemos enfermedades y circunstancias difíciles, no estamos solos, porque el gozo que hay en Dios hace que los achaques se vayan, porque la presencia de Dios nos libera de todas esas circunstancias y nos hace verdaderamente libres en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Hermano Juan, usted ha sido condenado por 20 años en la cárcel. Mire, ya se pone nervioso el hermano. Yo no, dice. Satanás así nos tenía, ¿eh? Esto me pertenece. Pero viene Jesús, ¿qué pasó? Y rompe las cadenas. Amén. Rompe las cadenas y dice, y has conocido la verdad, y la verdad te ha roto todas esas cadenas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él nos ha libertado. Él nos ha libertado y eso es glorioso. Mas has pasado, dice, de muerte a vida. Me han oído, yo conocí a esa persona, cómo era tan amargada, no le hablaba a nadie, y cómo se sonríe hoy. Eso es lo que hace Cristo en nosotros, porque el enemigo lo que nos quiere tener es arrinconado. El enemigo se ríe de nosotros, pero cuando venimos a Cristo y que hay una enfermedad y él nos ve que nos reímos y nos gozamos, dice, esta tipa así está agarrada del Señor, y así tiene que ser, nunca desconectarse de Dios, ¿verdad? Y cuando nos hace falta fuerza, dice Pablo, cuando yo soy débil, entonces me conecto a Cristo y soy fuerte, porque no lucho en mi fuerza, sino en la fuerza del Señor, el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Miren amén? Sí, hermana. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. ¡Amén! Así como cuando gana su equipo y dice ¡gol! Que ahí se queda hasta trabado. Pero lo más hermoso, lo eterno, lo es en Cristo. Cuando Cristo dice, ya no hay una condenación en ti porque yo pago el precio, mi sangre te ha limpiado. Yo digo, amén. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Un regalo inmerecido, Señor, es por tu gracia. Pero a veces actuamos lo contrario. Mira, eso es eterno, hermano. Eso trasciende la historia, los espacios, los límites. Entonces el Señor dice que el que cree en Jesús y en su palabra tiene vida. Tiene vida. Yo lo recuerdo en el puente Juan Ramón Molina cuando me iba a tirar.
todo frustrado, vine acá, mis familiares cuando vine acá, dice, pues, ¿cómo quisiéramos ayudarte? Y nadie me abrió la puerta. No, dije, me voy a tirar ese río. Pero ese río gracias a Dios que no tenía agua, porque no me hubiera aventado. Pero la misericordia y la gracia de Dios me alcanzó. Olvídese. Esa es la nueva vida en Cristo. Imagínense 15 años y Satanás subyugado a uno. Aquí te tengo como títere. Y nos sacudimos de eso en el nombre de Jesús. Ya no hay depresión, ya no hay nada, todo eso se quedó, hombre, es cuestión del pasado. Porque el Señor hace cosas nuevas. Y usted está disfrutando de la cosa nueva. Pregúntale a su hermano, ¿está viviendo esa nueva vida en Cristo? No depende de las circunstancias. No, Raúl, Él vive, Él es su Señor. Amén. Ay, hermano, qué feo está este día. Ay, yo creo que va a llover. Yo creo que ya me está pegando gripe. ¿Qué es eso? Cristo vive. Y si Cristo vive, usted debe vivir, disfrutar la vida de hoy. Amén. Amén. Amén, hermano Leonidas. Lo veo contento. Así es. Eso es. Los años han pasado, pero el gozo del Señor lo ha fortalecido. Amén. Así es. Así tiene que ser. Ahí me van a ver a mí cuando esté viejito. Pero amén, gloria a Dios. No amargadito. No. Porque el gozo del Señor está en nuestras vidas. Y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Y el que conoce al Padre, conoce también al Hijo. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que conozcamos al Señor, hermano, pero que lo conozcamos en plenitud. 34,000 promesas hay de Dios para su pueblo. ¿Cuántas conoce usted? 34,000 promesas. ¿O le va a pasar como el señor del boleto? No disfruta de las promesas de Dios porque no las conoce. No las conoce. Yo en octubre del año pasado no sabía que me invitaron a un viaje. Ustedes lo saben dónde anduvo. Y yo vi Dios mío, tan fino cuando entro a la habitación. Aquellas luces que con mi presencia yo daba un paso y me hacía para atrás, la luz se encendía. Dios mío, digo, y vi una refri que tenía muchas cosas ahí. ¿Cuánto costará esto? Y peor que voy a escuchar a una persona ahí, dice, yo creo que aquí están pagando como $400 la noche. Dios mío, yo no voy a tocar nada de aquí. Y al final me doy cuenta que la habitación estaba apagada. Todo estaba apagado, pero yo no disfruté nada. Así nos pasa muchas veces a nosotros. No disfrutamos de la bendición de Dios, hermano. Disfrute de la bendición de Dios. Viva hoy, levántese hoy. Mañana levántese con más ánimo. Amén. Levántese con más gozo, con más alegría. A veces no conocemos, dice que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos a cada uno de nosotros, pero nosotros ignoramos eso. En un noticiero norteamericano hispano decían, no se explican los médicos por qué. A veces los cristianos se mueren, pero a veces dicen, 3 meses vas a vivir. Y a veces viven 5 y 10 años. No se pueden explicar por qué. Porque Dios es nuestra fortaleza. Y el justo por la fe. ¡Aleluya! Eso es. Eso es.
Estamos aprendiendo que el justo por la fe vivirá, no por lo que declara el hombre. Nosotros creemos lo que Dios dice, y si Dios dice que viviremos, así será. Y nosotros nos aferramos a lo que Dios dice, porque al justo le irá bien. El Señor no quiere que vivamos enfermos, achacados, me duele esto, me duele lo otro. No, en el nombre de Jesús, sacúdase eso. Aleluya. Jesucristo nos asegura la vida eterna. Amados, el Señor nos asegura la vida eterna y el cuidado que Él tiene para nosotros es un cuidado especial. Juan capítulo 10, versos 27 y 28, vamos a leerlo todos. Juan capítulo 10, verso 27 y 28. Mire qué lindo es esto. Juan capítulo 10, verso 27 y 28. A la cuenta de 2. 1, 2. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Yo doy vida eterna. No perecerán jamás y nadie. Aleluya. Aleluya. ¿Qué voz vamos a escuchar nosotros? La voz del Señor, hermanos, no la voz de Satanás. Hoy saliste desmotivado de la iglesia. Pero mañana te voy a doblegar, dice Satanás. No escuche esa voz, hermano. Ella dice, escuchan mi voz y ¿qué? Eso es lo que hace falta. Seguir al Señor. Señor, yo en tu nombre voy a hacer esto, en tu nombre, Padre, tú vas delante de mí, yo me voy a asegurar que tú vayas delante de mí, y no importa lo que Satanás haya dicho de mí, yo no le creo a ese mentiroso, tramposo, sinvergüenza. Yo sigo la voz de mi Señor, y yo me voy a mantener en el hueco de la mano del Señor, y nadie me podrá sacar de ahí. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de aferrarse en el hueco de la mano de Dios. Yo me aferro, diga, yo me aferro en el hueco de la mano de mi Señor. Así es que a veces el hondureño tenemos un problema de autoestima, que no lo podemos hacer, todos le tenemos miedo, pero en el nombre del Señor tenemos que levantarse. Si ustedes hubieran conocido a este varón que está delante de ustedes, ustedes no harían nada por mí. Hasta yo mismo, digo yo, ¿cómo es posible que un huérfano que no creció en un hogar estable, Dios lo haya utilizado como pastor? Más bien eso me compromete, porque digo yo, cuando nadie daba nada, Él creyó en mí. Y entonces usted debe de comprometerse, porque cuando nadie daba nada por usted, el Señor lo dio todo. El Señor lo dio todo. El Señor lo dio todo. Eso es grandioso. Entonces hay que vivir en el hueco de la mano del Señor. Yo estoy preocupado, pero tiene que haber un aceleramiento en nosotros, hermanos, porque hay un aceleramiento. Mire que ya estamos en marzo y estábamos celebrando la Navidad. Hay un aceleramiento, entonces usted tiene que meterse a grupos, usted tiene que meterse a discipulado, tiene que hacer la obra del Señor, tiene que invitar. Mire, no hay amén. No hay, les cuesta levantarse. Gente que ha egresado, gente que ha salido discipulado, dejen de calentar sillas. El Señor les va a demandar. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Imagínense que la semana pasada les dije, traje otra persona para Cristo, aquí está esta mañana. Y este varón viene y me trae al hermano. Y ellos me dicen que mañana a las 5 que vaya a la casa para que le hable a toda la familia. Entonces yo no veo complicado, hermano, las cosas de anunciar. Solo es que nos dispongamos. Nos dispongamos. Yo estaba un poco triste, no les voy a negar. Por eso estoy predicando con ganas. Porque desde el jueves no predico. Entonces me ven acelerado, pero es que decía, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo he hecho? Imagínense, pasó jueves, viernes y sábado.
3 días sin predicar. Mi esposa se tuvo que ir sola porque yo andaba en una reunión de negocios. Pero entonces ya me hacía falta predicar. ¿Y a usted? No, hermano, todo bien, predique usted, hombre, predique usted. No es así, hermano. Usted acérquese a alguien y háblele de Cristo. Cuando va a comprarse un cono, dígale, oye, qué bien. ¿Y cómo se siente hoy? Dígale, Cristo le ama. Cristo le ama. Hay tanta necesidad de Dios. Entonces hay que transmitir. Si el Señor nos da vida, nosotros tenemos que transmitir vida a los demás. No tristeza. No tristeza, no lamento, no situación. A nosotros los hijos de Dios todo nos ayuda para bien. No le voy a decir que no tenemos problemas. No le voy a decir que hay dificultades. Sí, siempre van a haber. Pero esas dificultades me ayudan a ver lo sobrenatural de Dios. Amén, lo sobrenatural de Dios. Entonces debemos saber esto, que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Pero en Jesús, ¿qué tenemos? Amén, entonces hay que perseverar en eso. Tenemos que perseverar en eso, hermano. No ceder espacio. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hay que perseverar. Dice la palabra en Romanos capítulo 6, versos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios, ¿qué es? ¿Y tiene esa vida eterna usted? Amén, amén, amén. No espere ya que el dirigente diga, hermano, levante sus manos. No puedo levantar las manos. No, levantar las manos tiene que ser una expresión de uno. Es un tiempo de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero esa paga ya se hizo en Cristo. Y Cristo nos ha dado vida eterna. Entonces nosotros nos vamos a gozar, nos vamos a regocijar en el Dios de nuestra salvación. Porque Él es el autor de la vida. Él es el autor de la vida. Él nos ha dado vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es, echemos mano de la vida eterna, hermano. Que nadie nos arrebate lo que Dios nos ha dado. Lo que le costó al Señor nuestra salvación, no lo demos, no lo tiremos al suelo. No negociemos con nadie. No negocie con nadie su salvación. No se venda por un plato de lentejas. Usted le costó un precio muy alto al Señor. Y usted va a responder a ello. Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, 19. Dice, atesorando para sí buen fundamento por lo que está por venir. Dice que eches mano. No se deje arrebatar eso, hermano, la vida eterna. Costó un precio grande. Un pastor nicaragüense, un día me dice, pastor, fíjese que pinté un cuadro, se lo quiero regalar. Y yo lo tengo en la sala. Cuando yo entro, es cuando Jesús oraba en el Getsemaní. Y dice que el Padre vio la angustia del Hijo y mandó un ángel y lo estaba fortaleciendo. Yo digo, Señor, yo no he sufrido nada como tú sufriste por mí. Señor, ayúdame a perseverar y a mantenerme. Por eso lo puse enfrente de la puerta para verlo. Cada vez que entro, digo, Señor, no he sufrido lo que tú sufriste, pero gracias por haber ocupado mi lugar. Tenemos que ser agradecidos y honrar a Dios. Concluyo en esta hora hablando del actor de la vida y de la muerte, que es el Señor. Saber que en Jesucristo tenemos salvación. En Cristo tenemos salvación y vida eterna. Y Él nos asegura la eternidad. Hermanos, es tiempo que nosotros, amigos, oyentes, televidentes, es necesario que nos aseguremos en el Señor. Que estemos pendientes más de lo que viene, de lo que va a suceder. Y disfrutemos en Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí. Pero el Señor es nuestra fortaleza. En tiempos de crisis, el Señor es nuestra fortaleza.
Señor, gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Por nuestros oyentes y televidentes, Señor, les bendecimos y declaramos que tú eres el Dios Todopoderoso. Que tu palabra germine al 100% en cada corazón, Padre. Tú eres el Señor, gracias por habernos dado redención, salvación y vida eterna. Salvación, redención y vida eterna. Y para aquellos que todavía no la tienen, Señor, aquellos que no disfrutan de la vida plena en ti, que en esta hora puedan hacer esta declaración de fe. Si hay aquí gente que ha estado desanimada, hay gente aquí que no tiene a Cristo, oyentes, televidentes que me ven, que no tienen a Cristo en su corazón, les invito que ahí donde esté haga esta oración conmigo. Y digan después de mí: Señor Jesús, reconozco que tú eres el actor de la vida. Por eso en esta hora yo vengo delante de ti reconociendo mis faltas y mi pecado. Abro la puerta de mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio de mi redención, de mi salvación y de la vida eterna. Por eso te proclamo Señor de mi corazón. Y ven a morar a mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta declaración, le felicito. Es la mejor decisión que usted ha hecho. Amén. Y llámenos, contáctenos. Si lo ha hecho por televisión, por radio, contáctelos. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. Él mismo nos declara que Él tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte, debido a su resurrección entre los muertos. Y que de esa manera, al ver resucitado Jesús, cambia el rumbo del ser humano y no solamente nos asegura el presente ni el mañana, sino que nos asegura también la eternidad. Ese es nuestro Dios. Nos asegura la eternidad. Y hay una declaración también que aparece en Juan capítulo 3, donde se nos enmarca y se nos encierra en Juan capítulo 3, verso 36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hace la salvedad. Pero el que rehúsa creer el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Él es claro y contundente a exteriorizar esto, que para participar de la vida tenemos que tener al Hijo como Señor y Salvador, porque no hay otro medio para acercarnos a Dios. Jesucristo es la puerta que nos aproxima y nos lleva al Padre Celestial, y nosotros tenemos que estar claros con ello. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. O sea que Jesús, al vencer la muerte, tiene la facultad de perdonar todo pecado. ¿Y cuántos vivimos aquí como perdonados ya? Amén
Porque Él nos ha perdonado. Al vencer la muerte se le dio autoridad de perdonar todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Leemos el verso 15 todos, a la cuenta de dos. 1, 2. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que no seguimos a cualquier persona, sino aquel que venció todos los obstáculos que habían por enfrente con tal. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Por siempre y siempre. Un tema tan importante, todo el mes estaremos desarrollando bajo el tema general: Jesucristo no está muerto, Él vive. ¿Puede decirlo conmigo? Jesucristo no está muerto, Él vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El subtema que comparto para ustedes en esta hora es Jesucristo, el actor de la vida. Jesucristo, el actor de la vida. Y esto se centra en dos versos. En Juan capítulo 11, verso 25 y el verso 26. Lo vamos a leer juntos para declarar esta verdad de Dios, esta verdad que Jesucristo transmite de Dios en nuestros corazones. Por eso le decimos que Él es el actor de la vida y de la muerte. Y que es necesario que tengamos a Cristo para poder ser partícipes de esa vida y esa vida en abundancia en nuestras vidas. Y el que rehúsa, la ira de Dios vendrá sobre su vida. Por eso Dios nos está alertando como pueblo, como nación, que es urgente, que es necesario que nos aproximemos, pero en una manera apresurada, al Señor. Por los tiempos que vivimos, los tiempos que estamos pasando son tiempos difíciles y que necesitamos tener un encuentro genuino con el Señor Jesús. Es contundente. El que rehúsa no vendrá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo huir de esa ira? Venir al encuentro con Jesús y abrirle el corazón. Por el cual el primer aspecto que comparto es abrirle los ojos del entendimiento y que cuán necesario es tener a Cristo. ¿El por qué? Número 1, Él venció la muerte. Diga conmigo, Cristo venció la muerte. Por eso tenemos que acercarnos a Él y recibirnos, y que cobra vigencia hoy en día. Y que nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra bendita de nuestro Dios. 1, 2. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees tu iglesia? Así debe de ser. Así debe de ser. Profundas palabras que trascienden la historia. Esto se origina a través de una conversación que Jesús amenamente tiene con Marta.
Y él expresa donde muchas pocas veces el Señor expresaba lo que él era. Pero aquí vemos que recalca y nos recalca a nosotros que Él es la resurrección y que Él es la vida. Y que el que está en Él va a heredar también la vida eterna. Es grandioso y maravilloso. Y Él recalca y dice, y el que cree en mí no morirá eternamente. Cuando venimos al Señor Jesús,